Reciban un cordial saludo por parte de los estudiantes del tercer semestre de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, quienes a continuación presentarán una revisión bibliográfica acerca del tema Leishmaniasis de parasitología. Mi nombre es María Belén Rojas y a continuación presentaré la introducción de los 10 artículos seleccionados. Artículo 1. La leishmaniasis en España. Evolución de los casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica desde 2005 a 2017 y resultados de la vigilancia de 2014 a 2017. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria desatendida, endémica en muchos lugares con climas tropicales o subtropicales. El reservorio principal es el perro. Hay tres formas principales de la enfermedad en humanos: la leishmaniasis cutánea, que es la infección primaria, y la más común o más profundizada en mucosas u órganos internos. Artículo 2. Transmisión de leishmaniasis tegumentaria en la Argentina. La transmisión de la leishmaniasis tegumentaria americana en Argentina registró desde la década de 1980 un aumento en la frecuencia, intensidad y distribución de los brotes epidémicos. En el periodo de 1995 a 2004 se notificaron para todo el país 426.6 casos al año. Se observa una tendencia al aumento relativo de la incidencia en el sexo femenino y en menores de 14 años, sugiriendo transmisión peridoméstica. Artículo 3. Estudio epidemiológico sobre leishmaniasis visceral en la región semiárida del occidente de Venezuela, con especial referencia a la detección de infecciones inaparentes. La leishmaniasis visceral, causada por Leishmania infantum, es una enfermedad ampliamente distribuida en al menos 60 países de las regiones tropicales y subtropicales, afectando a gran parte de la población humana, por lo que es considerada uno de los mayores problemas de salud pública existentes en la actualidad. Artículo 4. Interacción entre los determinantes medioambientales y socioeconómicos para el riesgo de la leishmaniasis cutánea en América Latina. La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por más de 20 especies de parásitos del género Leishmania. En la región de las Américas es una zoonosis. Se ha encontrado Leishmania sp como agente infeccioso en distintas especies de mamíferos silvestres, considerado como un problema de salud pública en más de 88 países, por lo que se considera mundial, además de ser endémica en 18 países. Artículo 5. Revisión clínica y epidemiológica de la leishmaniasis tegumentaria en una región central del Perú. La leishmaniasis es una de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes de gran importancia a nivel mundial, causadas por protozoos del género Leishmania y transmitida por la picadura del díptedo hematófago hembra infectando el género Phlebotomus y Lutmia. Existe una gran diversidad de mamíferos salvajes y domésticos que actúan como reservorios y son considerados como fuentes de transmisión al hombre. Artículo 6. Brote urbano de leishmaniasis en Colombia. La leishmaniasis es una zoonosis de las zonas rurales tropicales. Sin embargo, las constantes incursiones del hombre al nicho ecológico de estos vectores, involucrándose como hospedadores, y la adaptación de algunas especies a los nuevos hábitats, han condicionado un cambio en la incidencia de la patología. Artículo 7. Leishmaniasis tegumentaria y flebótomos en la localidad de Colonia Santa Rosa del Norte de Argentina. En América, la leishmaniasis es un término que se refiere a un amplio espectro de manifestaciones clínicas cutáneas, como la leishmaniasis cutánea simple y la leishmaniasis cutánea múltiple, caracterizadas por la presencia de una o más lesiones ulcerativas que se desarrollan en el sitio de picadura del vector. La úlcera característica es generalmente redondeada, indolora, con bordes bien definidos, regulares, elevados e indurados. Artículo 8. Condiciones ambientales y leishmaniasis del cantón Jipijapa. La leishmaniasis es una patología de origen parasitaria de gran impacto que se relaciona con el factor socioeconómico. El protozoo de género Leishmania que ocasiona daño al ser humano según estadísticas. Más de 20 especies influyen en salud. Su cuadro clínico depende de la especie y el sistema inmunológico del huésped. Entre las categorías de dicha enfermedad tenemos a la forma visceral, considerada como la más grave que puede ocasionar la muerte. Según la literatura se conoce como leishmaniasis visceral.
Artículo 9. La leishmaniasis, conocimientos y prácticas en poblaciones de la costa del Pacífico de Colombia. El estudio se realizó en la costa del Pacífico de Colombia, en la región de Chocó, el cual presenta condiciones ambientales de tipo tropical, por lo que el Ministerio de Salud de este territorio lo declaró una zona de alto riesgo de leishmaniasis. Al no existir estudios que recojan la información que tiene la comunidad sobre la enfermedad, se vio la necesidad de realizar un estudio para describir los conocimientos populares acerca de la presentación clínica y el modo de transmisión de la leishmaniasis, así como los tratamientos y las formas de prevención que practicaban los habitantes de esta zona. Artículo 10. Leishmaniasis visceral en la Argentina. Notificación y situación vectorial 2006-2012. La leishmaniasis visceral es una enfermedad de notificación obligatoria en la Argentina. La misma se efectúa a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y Ministerio de Salud de la Nación. Desde mayo del 2006 hasta julio del 2012 fueron confirmados 103 casos de leishmaniasis. En la investigación se presenta un análisis de la revisión de la notificación de leishmaniasis visceral en la Argentina, así como también la actualización del monitoreo anual del vector que le transmiten las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero. Continuando con la revisión bibliográfica, mi nombre es Yulisa Soto y les voy a hablar acerca de materiales y métodos. Artículo 1. Tipo de estudio. Descriptivo de los casos notificados a la RENAVE, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Variables. Fecha del caso. CCAA. Provincia. Clasificación. Confirmado o probable. Sociodemográficas. Edad. Sexo. Clínicas. Categoría del caso. Hospitalización. Defunción. Recolección de datos. Casos autóctonos del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2017. Artículo 2. Área de estudio. Focos 1 y 2. Departamento de Iguazú, noroeste de la provincia de Misiones. Focos 3 y 4. En el sur-suroeste de la provincia de Tucumán. Datos clínico-epidemiológicos. Se realizaron los análisis de fichas clínicas en los hospitales de Puerto Esperanza y Wanda Misiones, Concepción y San Miguel de Tucumán, Tucumán. Datos entomológicos. En los focos 1, 3, 4 se realizaron capturas con mini trampa de luz tipo Centers for Disease Control and Prevention de 7 a 9 horas, 2 noches por sitio. En el foco 2 se realizaron capturas con trampa Shannon modificada, 2 noches consecutivas por sitio, de 8 a 10 horas. Artículo 3. Área de estudio. 30 localidades ubicadas al noroeste de Venezuela fueron muestreadas, 28 en el estado de Falcón y 2 en el territorio del estado Lara. Población humana estudiada. 1036 individuos sin manifestaciones clínicas aparentes fueron muestreados de 25 de las 30 localidades. Urdaneta de estado Lara. El grupo estudiado estuvo constituido por 536 individuos del sexo femenino y 500 del sexo masculino. La edad promedio del grupo de 22 más o menos 16 años, con un rango de edad entre 1 y 86 años. Materiales. La captura de flebomotinos fue llevada a cabo utilizando papel acetado y aspiración directa con capturadores de vidrio de los refugios naturales, además de trampas lumínicas de Shannon y CDC. Artículo 4. Estudio observacional ecológico con unidades de observación definidas por municipios con transmisión del LC entre 2014 y 2018. Se utilizaron variables medioambientales y socioeconómicas disponibles para al menos 85% de los municipios. Se combinó la metodología de análisis de componentes principales con un análisis de conglomerados jerárquicos para la formación de conglomerados de municipios en función de su similitud. Artículo 5. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal, de base poblacional en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco. La provincia se encuentra a 2.064 metros sobre el nivel del mar. Está conformada por 8 distritos y cuenta con una extensión de 1.581 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicada en la delta de los ríos Huallaga y Huertas. La temperatura media es superior a 25 grados centígrados y la humedad relativa varía entre 60 y 95% con precipitaciones pluviales abundantes de enero a marzo. Artículo 6. Se realizó un estudio descriptivo de casos con diagnóstico de leishmaniasis visceral en niños menores de 5 años procedentes de la zona urbana de Neiva durante el brote presentado desde el mes de abril hasta el mes de junio del 2012. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes y la información fue recolectada en un instrumento previamente diseñado. La estadística utilizada es descriptiva con análisis univariado. Artículo 7. Área y población de estudio. La localidad de la colonia Santa Rosa se encuentra en el noroeste de la provincia de Salta, en el departamento de Orán. La población de estudio incluyó casos de pacientes diagnosticados en el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Muestreo entomológico e identificación de especies. Los muestreos se realizaron durante 4 noches en las que no hubo precipitaciones, entre los días 27 y 30 de enero del 2016, utilizando trampas CDC colocadas entre las 7 horas de la noche y 7 horas de la mañana. Artículo 8. El campo que se realizó esta investigación es el área de la enfermería desde la perspectiva epidemiológica en los pacientes con leishmaniasis. Como criterio de inclusión se instauraron a los 44 pacientes con leishmaniasis en edades comprendidas de 27 a 59 años con mayor índice.
La recolección de datos se basó en la técnica de análisis documental a partir de la información brindada por el Departamento de Control Epidemiológico. Artículo 9. Se seleccionaron para el estudio 7 colectividades rurales con prevalencias similares de leishmaniasis, 3 en Bahía Solano y 4 en Nuquí. Los criterios de selección se basaron en los registros de investigaciones anteriores que mostraban casos confirmados de leishmaniasis en cada una de estas comunidades. La encuesta elaborada fue aplicada en una muestra de 340 encuestados mayores de 14 años de forma aleatoria en cada hogar. Artículo 10. Para la investigación se ejecutó un trabajo conjunto entre las entidades de salud y epidemiología. Se realizó una revisión de los casos de leishmaniasis visceral notificados en el país a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud desde el mes de mayo del año 2006 hasta julio del 2012. Para determinar la distribución vectorial en esta zona se capturaron a los mosquitos Plebotominae con mini trampas luz tipo CDC-15, operando de 7 horas a 9 horas del día siguiente aproximadamente. Entre 9 y 22 trampas fueron colocadas por localidad. Los mosquitos fueron llevados al laboratorio para su posterior identificación y clasificación. Mi nombre es Damaris San Martín y a continuación les presentaré los resultados. El artículo 1. Desde el 2005 al 2017, el total de casos fue de 2.733. De estos casos, el 88,4% son confirmados. Hubo 1.840 casos autóctonos. La media de casos por año fue de 141, el mínimo fue de 89 en 2005 y el máximo de 243 en 2011. Del 2014 y 2017, la evolución en el número de casos autóctonos fue incrementando. La media de casos por año fue de 340. Se observó que el grupo con mayor incidencia es el hombre en un rango de edad entre 35 a 74 años y niños de hasta 4 años. De los casos con información disponible sobre categoría clínica fueron formas viscerales 660 y cutáneas y mucocutáneas 619. El artículo 2. El foco 1 de Uruguay en 2004 se confirmaron 20 casos de leishmaniasis tegumentaria americana diagnosticados. 18 habían realizado trabajos de desmalezamiento y deforestación, todos mayores de edad, de sexo masculino. En el foco 2, Esperanza, en 1998 se registraron 109 casos. En el foco 3, Alberdi, la provincia de Tucumán presentó años epidemiológicos entre 1987 y 1992. En 2003 se registraron 14 casos provenientes de Juan Bautista Alberdi, con un componente importante de menores y sexo femenino. En el foco 4, Monteros, en el año 2004, la provincia de Tucumán notificó 63 casos de leishmaniasis tegumentaria americana de 55 casos, todos ellos de sexo femenino. En el artículo 3, la detección de casos agudos de leishmaniasis visceral en la región semiárida del estado Falcón, Venezuela. Hay casos agudos, un grupo de niños de 1 a 13 años de 6 localidades. La presunción clínica se dio mediante sintomatología variada y se confirmó mediante exámenes serológicos y la detección del ADN específico. La detección de infecciones inaparentes por leishmaniasis infantum en individuos asintomáticos de la región semiárida del occidente de Venezuela. Del total de 1.036 individuos, el rango de cero reactividad para las localidades donde hubo positividad varió desde 3,4% en los muestreados en la localidad de Pozo Negro hasta 80,7%. La detección de infección por leishmanía en perros de localidades endémicas para leishmaniasis visceral de la región semiárida del occidente de Venezuela, de un total de 67 perros examinados serológicamente para detectar infección por leishmanía, en 51 de ellos fueron registrados. Los perros presentaban cuadros apreciables de desnutrición, algunos con ellos hirsuto e hipertrofia ungueal. El registro de especies flebotominas y su asociación con focos endémicos para leishmaniasis visceral en la región semiárida del occidente de Venezuela, un total de 6.000 especímenes y de 12 especies flebotominas. Artículo 4. Se incluyeron en el estudio 4.951 municipios con transmisión de leishmaniasis cutánea y se definieron 7 conglomerados por su asociación con 18 variables medioambientales y socioeconómicas. El riesgo histórico de leishmaniasis cutánea se asocia de manera positiva y en forma decreciente con los conglomerados amazónico, andino y sabana, y de manera negativa con los conglomerados boscoso perenne, boscoso cultivo y boscoso poblado. Artículo 5. En la población de AMBO durante el periodo 2000 y 2017 se registraron 1.312 casos de leishmaniasis tegumentaria, presentando la forma clínica cutánea, la mayor cantidad de casos seguida de la leishmaniasis mucocutánea. En relación al sexo, se encontró un predominio en la forma clínica tegumentaria en el género masculino en comparación al femenino. De acuerdo a la presunción clínica de género femenino, fue superior
en la forma cutánea, mientras que en el masculino la mucocutánea. La edad promedio de todos los casos reportados fue de 23 a 10 años. Artículo 6. En la ciudad de Neiva, durante los meses de abril a junio del 2012, se presentó un brote de leishmaniasis visceral con 7 casos. Los niños eran menores de 5 años, 5 de género femenino sin antecedentes de desplazamiento, solo uno presentaba desnutrición. La presentación clínica más frecuente fue el síndrome febril prolongado y hepatoesplenomegalia. Todos los pacientes al momento del ingreso tenían un marcado compromiso hematológico. Todas las comunas presentaban índice de pobreza alto, vivienda con piso de tierra, techo de zinc, paredes de madera y ladrillo, y no cuentan con servicios públicos básicos. Artículo 7. La forma clínica predominante de la colonia de Santa Rosa fue la leishmaniasis cutánea en todos los grupos etarios y en ambos sexos. El 88,79% de los casos padecieron formas cutáneas simples y múltiples, mientras que la forma mucocutánea apareció en un 10,83% de los pacientes. La presencia de leishmaniasis mucocutánea fue mayor en varones de entre 15 a 64 años y la prevalencia de leishmaniasis cutánea fue superior en el mismo segmento etario y en adultos mayores respecto de los menores de 15 años. Por otro lado, la ubicación predominante de las lesiones fue en los miembros inferiores, seguido de los miembros superiores, y finalmente en la cabeza y cuello y en el tronco. Estas frecuencias no variaron según el sexo de los pacientes. Artículo 8. El índice mayor que contrajo la patología fue en una escala de entre 27 y 59 años de edad, correspondiendo al 52% de los habitantes. Las edades comprendidas entre 19 a 26 años, indicó el 20%, padecieron dicha enfermedad. Las personas menores a 60 años reflejó el 14% de contagio, mientras que los periodos asociados entre 12 a 18 y de 6 a 11 años de edad representan el 7% con igualdad de resultados. Sin embargo, el 0% de los niños menores de 5 hasta 0 años no manifestaron ningún caso debido al mayor cuidado por parte de sus padres. Artículo 9. Se encuestaron en un total 345 personas en la región estudiada. La leishmaniasis se conoce con los nombres de bejuco y yateví. En cuanto a la transmisión de la enfermedad, en el 47% prevalecía la idea de que las personas sufren de leishmaniasis por la picadura de un gusano que se encuentra en el barro o en las hojas de árboles del monte. El 35% relató que la enfermedad se adquiere mediante la picadura de un mosquito infectado y el 14% respondió que no sabían cómo se transmite la leishmaniasis. En cuanto a la presentación clínica de la enfermedad, el 94% de las personas encuestadas conocían el bejuco como una enfermedad de la piel que puede presentarse en forma de úlceras, ampollas, granos o manchas, o la sucesión de dos de estas formas clínicas. En el tratamiento de la enfermedad, el 23% mencionó que se basaba en el uso de las raíces, hojas o frutos de ciertas plantas en forma de emplastos o bebidas o en el lavado de las lesiones. Otra práctica generalizada en un 10% consistía en quemar la lesión con una cuchara de plata caliente o algún instrumento de metal, y un 4% refería el uso de sustancias químicas como ácido de batería, ácido sulfúrico, ácido bórico, alcohol o petróleo. Conocimiento sobre tratamiento prevalecía en las mujeres y en un grupo etario mayor a 55 años. Artículo 10. Se estudiaron los 135 casos notificados y se halló que de estos 103 casos de leishmaniasis fueron confirmados desde el mes de mayo de 2006 hasta julio de 2012 en la Argentina. La provincia de Misiones es la más afectada por estos parásitos. El total de 103 casos confirmados revela una mayor afectación de las enfermedades en pacientes masculinos, con el 78% de casos aproximadamente. En cuanto a los grupos etarios, los niños de 0 a 15 años de edad resultaron ser el grupo más afectado, registrado el 46% de los casos, y la tasa de letalidad de bajo tratamiento alcanza el 11%. Mi nombre es Eric Sinche y voy a hablar sobre las discusiones de los diferentes artículos científicos revisados para la realización de la revisión bibliográfica sobre leishmaniasis. En el artículo 1, la evolución observada se podría explicar como una combinación de factores. Primero, la distribución temporal sigue un patrón cíclico y en esta fase de ascenso. Segundo, el brote acontecido en la Comunidad de Madrid desencadenó un gran alerta. Y tercero, no se puede descartar la influencia de otros factores ambientales. Esta distribución depende de la presencia y densidad de vector, que a su vez vienen condicionados por factores ambientales. El grupo de mayor riesgo fueron los niños y niñas menores de 5 años. Artículo 2. Patrón foco 1. Ciclo silvestre según la transmisión tradicional de leishmaniasis. La población en riesgo es aquella que realiza tareas en vegetación poco modificada.
Patrón foco 2 es un ciclo silvestre con transmisión eventualmente peridoméstica por alteración de la vegetación residual cercana a las viviendas, aunque no necesariamente contigua. La proporción relativa alta de los casos de sexo femenino y en menores de 14 años. Patrón foco 3, ciclo silvestre con transmisión peridoméstica por contigüidad espacial con vegetación residual. La razón de sexos y la distribución por edad vuelven a ser indicadores de transmisión peridoméstica. Patrón foco 4, el ciclo peridoméstico en ambientes rurales, periurbano ruralizado o interfase urbana-rural. Artículo 3. El relativamente alto porcentaje de infección detectado simultáneamente en las poblaciones humanas canina y flebotomina aporta elementos importantes que permiten la comprensión de una manera global del ciclo de transmisión de la leishmaniasis visceral en el semiárido noroccidental venezolano, aunque se desconoce en la actualidad si personas con infecciones subclínicas podrían ser considerados reservorios de leishmaniasis visceral. Nuestros hallazgos sugieren que las mismas pudieran convertirse en potenciales fuentes de infección como consecuencia de inmunocompromisos producto de factores desencadenantes, comúnmente encontrados en el área como la malnutrición. Artículo 4. La Organización Mundial de la Salud incluyó la leishmaniasis entre las 20 enfermedades que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones que viven en condiciones de pobreza, sobre todo en áreas tropicales y subtropicales. Entender los factores asociados a la ocurrencia de la leishmaniasis cutánea ha sido objetivo de múltiples estudios, incluidas algunas aproximaciones para el análisis de los factores climáticos y condiciones ambientales en las Américas. Y en este estudio se añadieron otras variables de las condiciones de vida de las personas como acceso al agua potable, saneamiento básico, hacinamiento, educación, actividad agrícola y minera, además de diferentes variables ambientales relacionadas con la temperatura, la precipitación, la elevación y el tipo de vegetación. Artículo 5. El estudio identificó que la forma clínica cutánea de la enfermedad es la más frecuente de leishmaniasis. Registró una mayor prevalencia en el género masculino y asimismo se identificó que el género femenino encabezó la población afectada por la presentación clínica cutánea, mientras que el masculino en la forma mucocutánea. En la zona urbana de toda la provincia de ambos se reportaron cifras sobre el 35% para ambas formas clínicas de la enfermedad. Más del 50% de las lesiones afectaron la región facial, seguido de los miembros superiores y el tronco. Artículo 6. En la ciudad de Neiva se evidencian estos factores, una situación similar a la presentada en Brasil, donde se han aumentado los casos de leishmaniasis visceral por la urbanización no planificada. En este brote, la población afectada fue la pediátrica, concordante con lo descrito en estudios de Paraguay, España, Brasil y Colombia. Se han identificado como factor de riesgo la desnutrición. Sin embargo, el compromiso del estado nutricional se debe interpretar cuidadosamente porque puede ser causa y o consecuencia de la enfermedad crónica que en muchos casos se asocia a infecciones de origen bacteriano como neumonía y diarrea. Artículo 7. La leishmaniasis cutánea fue la forma clínica más frecuente, aunque también se reportaron casos de leishmaniasis mucocutánea. Estos cuadros clínicos y el predominio de lesiones en miembros inferiores son compatibles con la infección por leishmaniasis brasilensis, que de hecho es una especie típicamente aislada en la región estudiada. La prevalencia global de leishmaniasis fue del 0,75%, un poco superior a la prevalencia del 0,17% que se calculó en el año 2009 en la localidad de Hipólito Ygroven. Dichos estudios han propuesto la existencia de transmisión de leishmaniasis en barrios periféricos, lo que explicaría la creciente prevalencia de la infección en mujeres y menores de 14 años. Artículo 8. Las acciones concretas por parte del Ministerio de Salud Pública y el área de vigilancia epidemiológica brindan una atención médica gratuita, tratamiento oportuno durante los días establecidos por los protocolos y mediante el centro epidemiológico, fumigación intradomiciliaria, entre los que se recomendó utilizar ropa adecuada de colores claros y que cubran la mayor parte de su cuerpo, utilizar repelentes corporales para reducir picaduras por mosquitos y toldos para reducir el índice de leishmania y degradar la maleza de 20 metros alrededor del hogar para evitar el asentamiento del vector cerca o dentro del domicilio, lo cual puede propagar esta enfermedad a sus habitantes. Artículo 9. La prevalencia de la enfermedad en las 7 comunidades estudiadas era similar y en la mayoría de ellas se consideraba una de las enfermedades endémicas de atención prioritaria. El nombre de bejuco o yateví para designar la leishmaniasis tiene que ver con las creencias de la población respecto de la forma como se adquiere la enfermedad. Muy poca población conoce que la enfermedad es transmitida por un mosquito. La mayoría cree que es transmitida por la picadura de un gusano o el contacto con el bejuco.
También consideran que el hombre tiene más riesgo de contraer la enfermedad por su exposición ocupacional. Estos hallazgos muestran un desconocimiento de la forma de transmisión de la enfermedad que podría afectar a la ejecución de programas de control. Se muestra también una prevalencia del tratamiento con medicina tradicional. Desde el punto de vista de salud pública, llama la atención el desconocimiento general entre la población de las formas de prevenir la enfermedad, lo cual sugiere directrices sobre temas que deben tratarse en los programas de educación y control en la zona de estudio. Artículo 10. El estudio de causística de la leishmaniasis visceral en Argentina indica que el grupo de mayor riesgo se encuentra entre los 0 a los 15 años de edad, con el 46% de los casos. Misiones es la provincia más afectada del país con aproximadamente el 80% de los casos. Posadas, donde se registró el primer caso autóctono de leishmaniasis visceral en Argentina, es la ciudad con más casos del país, con un total de 44, con tendencia de disminución gracias a acciones de control vectorial y reservorio canino. En el año 2004, en la provincia de Entre Ríos, se realizó la búscula de Flepoteminae en La Paz, Federal, Concordia y Villa Urquiza, registrando solamente migoenia en Villa Urquiza, vector de la leishmaniasis visceral esporádica y leishmaniasis cutánea en la región chaqueña. En el año 2010 se hallaron 2 individuos de leishmaniasis longipalpis en la ciudad de Chagari, próximamente a la frontera con Corrientes, observando así colonización incipiente entre ríos y a su vez una dispersión hacia el sur del vector de la leishmaniasis visceral. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emily Tapia y yo les voy a hablar sobre las conclusiones. Artículo 1. La evolución de la notificación de leishmaniasis ha sido variable con una tendencia ascendente en los últimos años de probable origen multifactorial. La enfermedad se distribuye por todo el país y durante todo el año, aunque existen zonas y épocas de mayor riesgo. Artículo 2. En Argentina se ha observado hasta el momento solo 2 de los primeros ciclos, según 4 patrones de transmisión. A. Ciclo silvestre. B. Ciclo silvestre peridoméstico por modificación del ambiente silvestre. C. Ciclo silvestre peridoméstico por continuidad espacial con el ambiente silvestre. Y D. Ciclo peridoméstico en ambientes rurales, periurbano ruralizado, interfase rural-urbano. Artículo 3. El análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio permite concluir que la asociación detectada entre personas con leishmaniasis visceral, la presencia de perros infectados con leishmaniasis infantum en el ambiente domiciliar y el común hallazgo de especies flebotóminas antropofílicas en todas las localidades estudiadas, aunadas a las pobres condiciones sanitarias existentes y a la malnutrición registrada en niños y perros, pareciera ser el factor de riesgo suficiente para explicar la endemicidad de la leishmaniasis visceral en la región semiárida del occidente de Venezuela. Artículo 4. El estudio permitió identificar la característica del riesgo por leishmaniasis cutánea por conglomerados de municipios y conocer el patrón propio epidemiológico de distribución de la transmisión, lo que proporciona a los gestores una mejor información de las intervenciones intersectoriales para el control de la leishmaniasis cutánea. Artículo 5. Se concluyó que la leishmaniasis es un problema de salud pública encontrándose dentro del grupo de las enfermedades desatendidas debido a que afecta principalmente a poblaciones de bajos recursos económicos de países en vías de desarrollo. Se reportó que en el departamento de Unaco, Perú, cuenta con diversas especies de leishmaniasis causantes de esta enfermedad. Artículo 6. Este brote de leishmaniasis descrito en Colombia sugiere un cambio de las condiciones ambientales y un posible incremento vectorial. La vigilancia entomológica y los reservorios debe hacerse de manera constante en zonas endémicas, facilitando el control oportuno de las situaciones de brote. Los factores de riesgo para el desarrollo de las infecciones, tales como bajo nivel socioeconómico, edad pediátrica y haciamiento, fueron comunes en todos los casos aquí descritos. Artículo 7. Los resultados de este trabajo muestran que las transmisiones de la localidad de Colonia Santa Rosa es sostenida a lo largo de los años. Y además reportamos la presencia de especies feblótomos sospechadas de transmitir leishmaniasis tegumentaria en el norte de Argentina. Y a partir de esta información se debe confirmar la localidad de Colonia Santa Rosa debe ser incluida
en el estrato de zonas con transmisión endémica. Artículo 8. La influencia de las condiciones ambientales y los casos de leishmaniasis en el cantón Jipijapa varía de acuerdo a su zona urbana o rural de residencia o de trabajo. En los casos de leishmaniasis positivo, la mayoría de los casos se encuentran en la zona rural debido a la vegetación que existe, la cual es un factor importante para que se desarrolle y proliferen los vectores. Artículo 9. Resalta el valor de los métodos cualitativos, los cuales permiten obtener una gran cantidad de información involucrando directamente a la comunidad en contraste con la participación pasiva que ocurre cuando los miembros de una comunidad están limitados a responder a las preguntas de una encuesta. Estos métodos cualitativos se complementan con estudios cualitativos que permiten validar la información midiendo la distribución del fenómeno y la significación estadística. Artículo 10. En conclusión, el vector de leishmaniasis visceral se volvió a registrar en el 2011 en los mismos sitios del año anterior, sin modificación de su dispersión. Lutzomia longipalpis ha colonizado Chahari, encontrándose en mayor abundancia y no se capturó en Santa Fe ni en Santiago de Estero, donde se volvió a registrar la fauna chaqueña característica, donde se destaca la presencia de M.G. migonei por su incriminación epidemiológica en las áreas endémicas de leishmaniasis visceral.